Bienvenidos a un capítulo más en Lecturas Teológicas Random. Was ich damit erreichen wollte? Ursprünglich nicht ein Buch. Can't touch this. Hoy quiero hablar acerca de un tema que quizá muchos nos hemos preguntado, que está en el libro de Ariel Álvarez Valdés: ¿por qué Dios permite los males y la muerte? Creo que cada uno de nosotros en este tiempo de pandemia nos hemos preguntado en realidad por qué Dios permite la muerte o los males. Y el texto del autor, el doctor Ariel Álvarez, nos presenta primeramente el dilema filosófico de Epicurio. Epicurio decía: si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que haya maldad en el mundo? Y se respondía con otra pregunta que está muy afiliada a este método mayéutico que tenían los filósofos antiguos, que decía: o no quiere Dios o Dios no puede. Y si Dios no puede, entonces pensemos que no es omnipotente. Y si no quiere, entonces nos da la pauta de que es un Dios malvado. Entonces de ninguna de las dos maneras nos conviene Dios, porque si no puede, no es un Dios omnipotente, y si no quiere, no es un Dios que nos convenga, porque al final es un Dios malvado. Este era el dilema filosófico que presentaba Epicurio, que al final él no quería y no pretendía usar esto para decir Dios no existe, sino solamente para hacer una aclaración social, que al final el mal está en nuestro entorno y no tiene que ver con esto. Bueno, al final voy a responder un poco este dilema que nos pregunta o que nos hace reflexionar Epicurio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos preguntamos nosotros si Dios permite el mal? Y es que en este tiempo que estamos en pandemia, por ejemplo, todos nos preguntamos en realidad: ¿por qué hay mal? ¿Por qué Dios permitió la pandemia? ¿Será que en realidad Dios no quiere ayudarnos? ¿Dios no quiere quitar esto? ¿Dios con una varita mágica puede bajar y quitar estos males? Y es una pregunta muy genuina, muy correcta, y que viene de muy en el fondo de nuestro ser, y que más de alguno, y por no decir todos, nos hemos preguntado. Ahora la respuesta viene, o primero esta conciencia viene del Antiguo Testamento, porque vemos que en el Antiguo Testamento se dice que Dios mandaba fuego a las ciudades, que convertía en sal a las personas, que maldecía a otros, incluso que traía esterilidad, traía serpientes, traía plagas. Entonces el Antiguo Testamento parece que nos da esta noción de que Dios es quien permite el bien y quien también permite el mal. Algo que en el Nuevo Testamento va cambiando, pero Ariel Álvarez Valdés dice: no es que en realidad Dios haya permitido esto, es que la ciencia no estaba tan avanzada, es que todas las cuestiones que hoy sabemos no estaban tan avanzadas, y creíamos y se le atribuían los males climáticos, por ejemplo los cambios climáticos, a cierto poder, en este caso a Dios. Pero en realidad es que así es la realidad, y que el Antiguo Testamento no quería pretender esto, pero lo dice porque no tenía cierta concepción teológica avanzada como en realidad se tiene ahorita. Y aquí quiero hacer una acotación, porque alguien me dirá: y no, pues que el texto bíblico es una revelación de la inspiración divina y que es inefable. En realidad es inspiración y es revelación, pero hay que entender que Dios utiliza a los humanos para esta revelación, y que al final los humanos no tenían ciertas conciencias científicas o avances tecnológicos que tenemos hoy. Pero en fin, ellos vivían en una teología llamada la teología de la retribución. ¿Qué es la teología de la retribución? Que el que hace mal, Dios le paga con mal. Si alguien se portaba bien, Dios lo bendecía, pero si alguien se portaba mal, Dios lo maldecía. Esa era la retribución muy alineada a esta concepción sacerdotal binaria entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro.
Entonces esta ley de la retribución permanece en todo este Antiguo Testamento, se permea toda esta teología de la retribución en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, que tampoco es que tengan la ciencia muy correcta, va cambiando. Por ejemplo, cuando le preguntan los discípulos a Jesús, cuando encuentran un ciego de nacimiento y le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Por qué preguntaban esto? En realidad lo estaban preguntando porque creían que el mal procedía de Dios y que por lo tanto, si alguno de ellos había pecado, entonces Dios lo había dejado ciego intencionalmente. Imaginémonos esto, cómo Dios nos puede a nosotros mandar este mal. Es muy curioso que lo preguntamos. Por ejemplo, preguntamos en una enfermedad, ¿por qué me has mandado esto, Dios? O en la muerte. No está de más escuchar en un velorio que alguien dice, hay que aceptar la voluntad de Dios. Pero en realidad Jesús dice, no, ninguno de estos pecó. Es más, esto puede servir para glorificar a Dios, para decir, al final, en medio del mundo que es malo y que es finito, Dios se está glorificando. Hay otro texto bíblico en Mateo 10:29 que dice que ningún pajarillo cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. En realidad es una traducción mala porque el texto no tiene este verbo de que es sin que nuestro Padre lo permita, de permitir, sino que el texto bíblico quiere decir desde los manuscritos originales o los más antiguos que se han encontrado que ningún pajarillo cae a tierra solo, sin vuestro Padre. Como diciéndonos, cae pero sigue estando acompañado por Dios. ¿Dios permite los males? No. Entonces, ¿qué hacemos con el dilema filosófico que presentó Epicurio? ¿Dios no quiere o Dios no puede? En realidad, este dilema está mal planteado porque pensar que Dios puede hacer algo omnipotente o que no puede cambiar la finitud del mundo es pensar que Dios va a crear algo perfecto. Pero Dios en sí, solo Él es perfecto, y si le pedimos que Dios cree un mundo perfecto y no finito, le estaríamos pidiendo a Dios que se cree a sí mismo otra vez, y eso plantearía otro problema. ¿Dios puede crear otro Dios? No, porque solamente Él es perfecto y por lo tanto su creación tiene que ser finita, y si es finita tiene que llevar mal, el mal perecedero, el mal que hace que todo perezca. Por ejemplo, nosotros, porque somos finitos, perecemos en la idea de que necesitamos comida, que necesitamos bebida, que necesitamos descanso, porque si no al final moriremos y al final el cuerpo se deteriora porque es finito. La idea de Epicurio estaba mal planteada, es un dilema filosófico que no tiene respuesta, porque pensar que Dios no puede y que Dios tiene que crear algo infinito como Él es volverse a crear a sí mismo. Pero hay algo que resalta el texto, y es que el autor, el doctor Álvarez Valdés, dice: al final, muchos de los males que tenemos hoy en día son provocados por nosotros los humanos. Por ejemplo, el cambio climático, las enfermedades cancerígenas, muchas enfermedades que podrían ser evitables, muchos accidentes de tránsito que son provocados por la mala forma de educación vial que tenemos. Entonces, cuando nos preguntemos la próxima vez por qué Dios permite los males, preguntémonos mejor: ¿Dios está con nosotros en medio de este proceso difícil que estamos pasando? Porque ahí encontraremos el texto que nos dice: no hay ningún pajarillo que no caiga solo. Que el Señor los bendiga. Si ustedes quieren comentar algo, pueden hacerlo en la caja de comentarios, pueden dejar sus sugerencias y pueden también dejar sus críticas, porque no está de más. Suscríbanse a este canal y nos vemos en un próximo video. Was ich damit erreichen wollte? Ursprünglich nicht ein Buch. You can't touch this.